La cultura nicaragüense es el resultado de una herencia rica en tradiciones originada en la mezcla de la cultura indígena, sobre todo chorotega y náhuatl, española y africana. Muchos historiadores han señalado la existencia de una religiosidad popular pura, pero con muchos años esta ha sido desvirtuada. Algunos aseguran que hasta pervertida, y que se ha mantenido por la evangelización de la misma Iglesia, evangelización que inició en Europa con el Papa Gregorio el Grande, quien señaló la necesidad de no destruir templos paganos, sino de hacer que se dedicaran al verdadero Dios. En Mesoamérica, y particularmente en Nicaragua, no se descuidó esa tendencia y se conservaron algunos templos con el fin de fortalecer la fe cristiana. Para algunos folcloristas e historiadores que han investigado sobre el origen y el desarrollo de las tradiciones nicaragüenses, señalan un caso en particular y muy común, como es el surgimiento de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, que están para algunos estrechamente ligados a una antigua celebración indígena. Santo Domingo de Guzmán representa al santo que era antes el santo patrono, por ejemplo, de los indios, de los indígenas, el dios Solol. Entre el mes de julio e inicios de agosto, todos los indígenas participaban en la cosecha del maíz. Al concluirlas, realizaban una masiva celebración con la que se liberaban de todas las prohibiciones de la temporada, como el licor o las relaciones sexuales. Los pobladores buscaban al dios Solot en su templo, y lo transportaban en una procesión sobre una canoa hasta las costas del lago de Managua, en donde lo hacían navegar. Varias similitudes con las fiestas del dios Solot son las que dan una conexión directa con esta teoría. Una de ellas es que la estatua del santo está acompañada de un pequeño perro, al igual que la imagen del dios indígena era acompañada también por uno llamado Zulu, que según los folcloristas este factor, junto a la apariencia morena de la imagen de Minguito, fueron los que dieron origen al sincretismo cultural. Esa versión tan rayada y tan sin fundamento, de que Solol es una representación del dios, de que Santo Domingo es una representación del dios Solol y que es por el perrito que tiene Santo Domingo al pie que se hace la relación, es totalmente sin fundamento, lo he dicho y lo repito. Todos los que sostienen eso no actúan con fundamento alguno, solo en base a lo que dijo el doctor Dávila, Alejandro Dávila Bolaños, que dijo él que existía esa posibilidad, pero yo he leído el documento original del doctor Dávila Bolaños donde él en ningún momento dice con certeza que eso era así. Él lo propone como una hipótesis. La unidad de investigación de este documental constató in situ en el convento San Francisco de Granada que existe una estatua prehispánica que probablemente represente a Solot. Se le conoce como el ahorcado, pero que realmente es una representación de un hombre con máscara de can, imagen que le está haciendo una conexión con el perrito que lleva Santo Domingo en sus pies. De ninguna manera. Santo Domingo Guzmán no tiene nada que ver con las tradiciones indígenas de Managua en cuanto a su origen, y lo quiero dejar bien claro. O sea, a mí que me demuestren un solo documento, una sola cita. Hay 14 cronistas de Indias, los he fichado a los 14, ni uno solo de ellos, ni uno menciona una fiesta siquiera parecida a Santo Domingo de Guzmán en esta población de Managua. Las tradiciones indígenas en favor de los dioses eran de alegría, jolgorio, libertinaje, exageración de comida, baile. Eso era. La celebración hacia las imágenes católicas es de reverencia, es de quizás de devoción. Sin embargo, las tradiciones indígenas se funden con la tradición
católica y nace el sincretismo. La imagen que conocemos de Santo Domingo vino de España directamente elaborada, ¿verdad? Algunos dicen que el perro es el zulo indígena. No, el perro, de acuerdo a la interpretación de las virtudes de la imagen, lo que representa es la fidelidad de Santo Domingo para con la iglesia, nada más. Un dato que llama la atención es que los primitivos habitantes que dejaron grabadas sus huellas en el lodo volcánico de Acahualinca demuestran que ellos no vivían en la Managua precolombina, pues venían huyendo aparentemente de una explosión volcánica, y aunque esta pequeña representación indígena vivió poco después en las riberas del lago, en la actualidad no se conoce ningún barrio indígena en Managua. La teoría más acertada son las culturas autóctonas de la zona. Se han encontrado en las afueras de la ciudad objetos precolombinos donde existen cementerios indígenas. Pueden haber tumbas, hay unas que están incluso detrás del templo, y el otro día, haciendo un trabajo de excavación, se encontraron huesos humanos. Entonces ya no se siguió haciendo el trabajo porque pues teníamos esa situación. Luego este templo está asentado en esa área donde probablemente era el cementerio de los cierreños, que se extendió ahora donde está ahora, está localizada en una sola área, y es probable que ahí se encuentren los antiguos pobladores de esta sierra de Managua. Los indígenas asentados en las riberas del lago de Managua eran chorotegas. Fueron exterminados de forma violenta entre 1524 y 1550 por los conquistadores, de manera que las tradiciones religiosas de los chorotegas no lograron sobrevivir. El inicio de la Iglesia Católica en Nicaragua se dio con la llegada de los colonizadores que traían indicaciones especiales de evangelizar a los naturales de las nuevas tierras conquistadas. Con la llegada de los colonizadores, desembarcaron también los clérigos. La evangelización empezó a consolidarse con la presencia de las órdenes religiosas, entre ellos franciscanos y los dominicos. El 26 de febrero de 1531 inició la organización de la diócesis de León con el primer obispo Diego Álvarez de Osorio. Este fue elegido, pero no consagrado como tal, porque la bula papal jamás llegó al país hasta 3 años después para oficializar la nueva diócesis en Occidente. Las festividades religiosas en Nicaragua se van coincidiendo de manera general con la fecha de calendario en que la Iglesia Católica celebra el santo que declaran como patrono. Desde que la imagen de Santiago Apóstol fue traída a América, fue objeto de devoción. Los misioneros que llegaron a Nicaragua con los colonizadores, al igual que en el resto de Mesoamérica, sustituyeron los ritos de los templos que para ellos eran idólatras en fiestas populares católicas, escogiendo un santo patrono para cada pueblo o ciudad. En Managua, en 1548, por encomienda de servicio se le delegó al conquistador Francisco Teyes poner como patrono a Santiago. Así lo indica el obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz en 1751. Siendo el obispo de la provincia de Nicaragua, en su visita pastoral al pueblo de Managua, habló en su informe oficial de lo que era el pequeño poblado. La situación del pueblo es de lo más alegre y deleitable que puede contemplarse. Extiéndele a la orilla de una laguna que a primera vista parece el mar. El agua es dulce, gruesa y potable, y abundan en ella los peces, aunque pequeños y poco gustosos. La iglesia parroquial está como a 1 cuadra de la playa, en mediana, de 3 naves, entre horcones de adobe y de teja. Tiene por santo titular a Santiago Apóstol. Esta prueba documental demuestra que para el año 1751, el obispo Morel de Santa Cruz ya hablaba de Santiago como el titular del poblado de Managua. Gratus Haftenmeyer, un escritor nicaragüense, en su libro Managua, a través de la historia, narra que el 24 de marzo de 1819,
el rey de España don Fernando VII decretó una real cédula concediendo al poblado de Managua el título de Leal Villa de Santiago de Managua. Por el presente real título, quiero y es mi voluntad, desde ahora en adelante y para siempre, el referido pueblo se titule y llame Leal Villa de Managua. Santiago es una tradición de raíces coloniales, de raíces españolas. Santiago viene con el español, es el conquistador. Santiago es el que viene montado a caballo. Santiago se celebró hasta 1960, todavía se celebraba aún con pompa, pues con mucha alegría la iglesia lo celebraba a nivel de Managua. Pero Santo Domingo, desde que empieza la fiesta, desde 1886, con el conocimiento que tenemos, entonces fue desplazando las fiestas de Santiago. La iglesia se quedó con Santiago Apóstol hasta muy entrada la época de Celaya. Otra de las versiones de por qué se extinguió la celebración de Santiago hasta el punto de ser casi olvidada tiene que ver con el general José Santos Zelaya y su revolución en 1893. Zelaya era devoto número 1 de Santiago Apóstol, entonces él hizo que sus fiestas en Managua fueran muy pomposas. Entonces habían desfiles, habían mucha música de banda, muchos cohetes, y era toda una festividad. Entonces ahí se empieza a desarrollar lo que le llaman las barreras de toro. Entonces empiezan a desarrollarse las montaderas de toro. Después de la famosa batalla de la Cuesta, un Zelaya victorioso marchó por la calle El Triunfo de Managua el 25 de julio, justamente el día de Santiago Apóstol. El entonces caudillo habría aprovechado de apropiarse de la religiosidad que convocaba Santiago. A pesar de que Santiago Apóstol era visto como un santo conservador, fue ligado de alguna manera al caudillo liberal de la época. Triunfa el 19 de julio, como el Frente Sandinista, pero no baja y se queda en un lugar que se llama La Cuesta, hoy conocida como la Cuesta del Plomo. Ahí se queda Zelaya con sus tropas y espera la celebración de Santiago y baja por ahora que se conoce la calle del Triunfo, baja hasta la plaza el 25 de julio en medio de la fiesta de Santiago, porque él era devoto de Santiago. Las fiestas de Santiago gozaban de popularidad y conservaban un carácter tradicional, transmitido de generación en generación. El último mayordomo fue don José León Díaz. El 2 de noviembre de 1861 se firmó en Roma el documento oficial de la Iglesia Católica Nicaragüense con la Santa Sede por el cardenal Jacobo Antonelli en el gobierno del presidente Tomás Martínez. Según documentos consultados en las páginas oficiales de la Curia Arzobispal de Managua, el territorio de la Arquidiócesis de Managua fue parte de la antigua Diócesis de León de Nicaragua, fundada por el Papa Clemente VII en consistorio del 26 de febrero de 1531. Fue el Papa San Pío X con la bula Que Iuxta Apostolicum Effatum del 3 de diciembre de 1913 el que creó la provincia eclesiástica managüense dándole como sede arzobispal la ciudad de Managua. Fue nombrado arzobispo de Managua Monseñor José Antonio Lescano y Ortega, con un obispo auxiliar de Matagalpa que fue Monseñor Isidoro Carrillo y Salazar. La arquidiócesis comprendía los departamentos de Managua, Carazo, Masaya, Matagalpa y Jinotega.
Monseñor José Antonio Lescano y Ortega, gran devoto de Santo Arzobispo de Lima, Santo Toribio Alfonso de Magrovejo, lo nombró patrono de la arquidiócesis y colocó una imagen del santo en el altar de la capilla del Santísimo Sacramento de la Iglesia Catedral. Se trata del santo patrono de Managua, cuya parroquia fue destruida por el presidente José Santos Zelaya más o menos en 1904. Esta fecha contradice por la expuesta por historiadores que señalan 1914 la proclamación de San Miguel Arcángel, patrono de Managua. San Miguel Arcángel aparece como patrono hasta que existe la diócesis de Managua, no antes. ¿Ya? Y la diócesis de Managua existe desde 1914, o sea, es tardía. Eduardo Pérez Valle, un bloguero historiador, en su publicación digital del lunes 21 de julio del 2014, asegura que la cabeza de San Miguel Arcángel ha sido encontrada en Managua destruida. La cabeza de San Miguel Arcángel aún no aparece públicamente, pues esta teoría es desmentida por las autoridades eclesiales, quienes aseguran que la imagen original sigue intacta y se encuentra en la nueva catedral. Algunos historiadores refuerzan el patronazgo de San Miguel Arcángel. Hay documentos históricos donde se habla que San Miguel Arcángel es el patrono de Managua. En Nicaragua, la Iglesia Católica oficializó ante el Vaticano a San Miguel Arcángel como el patrono de Managua. Sus devotos, en la sombra de un arraigado Santo Domingo de Guzmán, están en la parroquia que lleva su mismo nombre en el reparto Las Brisas en Managua. San Miguel Arcángel para mí es mi ángel protector, porque en cada momento que yo tengo miedo, ya sea de día o de noche, yo clamo a Él y Él me protege. Yo confío plenamente en Él porque sé que Él es el ángel que Dios envía a mi vida para cuidarme. Otros aseguran haber recibido sanidad del llamado patrono de Managua, milagros que no han sido públicos, solo vistos y conocidos en su parroquia en el occidente de la capital. Yo tenía 5 años, a mí se me reventó el apéndice, fui al hospital, me dio peritonitis y mi mamá y yo le pedimos a San Miguel Arcángel que intercediera por nosotros ante Dios, y después me operaron y salí bien de la operación y pasé 10 días en el hospital y aquí estoy gracias a él. La Santa Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le llama príncipe de los espíritus celestiales. Ya desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio, y su poderosa defensa continúa en el Nuevo Testamento.
Los orígenes de las celebraciones de Santo Domingo de Guzmán aparecen, según algunos historiadores, en los cambios que se generaron por la ruptura del sistema político colonial en el momento histórico cuando se dio el movimiento independentista de Nicaragua y Centroamérica. Santo Domingo de Guzmán aparece, conforme las investigaciones que hemos realizado, más o menos para el conflicto independentista. O sea, Santo Domingo de Guzmán va a aparecer en la contradicción entre el ser o seguir siendo un país colonial monárquico o ser y convertirse en un país republicano independiente y con ideas liberales. Ahí aparece Santo Domingo de Guzmán. O sea, posterior o entre, antes y después, no podemos precisar eso con certeza, 1821. Atando todos los cabos, yo propongo que el inicio de la fiesta haya sido a propósito de la muerte del obispo, que era, como lo he dicho, de la Orden de los Dominicos, como Santo Domingo, pues, ¿verdad? ¿En qué año está situado? En 1826. Tenemos pruebas documentales de 1846, que fueron las últimas que publicamos en esta revista, que se llama Santo Domingo de Guzmán, que fue publicada en el 2016, Camina y Anuncia la Misericordia, porque era el año de la misericordia, pero aquí incluimos, tenemos conocimiento de su existencia ya en 1846, documentado en un plan de arbitrio del municipio de Managua, ya 1846. Y buscando cofradías de Santo Domingo antes de 1821, resulta que no existe ninguna. O sea que la iglesia realmente sabe que Santo Domingo tiene una tradición mucho más antigua que la de 1884. Otros sostienen la hipótesis de que el inicio de las celebraciones del pequeño santo de las Sierritas de Managua fue en las mismas pugnas políticas que tenían liberales y conservadores. Cada partido tenía su propio santo. Dicen que lo de Santo Domingo comenzó con Zelaya para suplantar a Santiago Apóstol, que era un santo conservador, y Santo Domingo comenzó a ser como un santo liberal, donde los liberales tomaron y fomentaron el nuevo patronazgo de Managua como el nuevo patronazgo de Managua, lo cual no era cierto, pues, porque solamente la Santa Sede puede cambiar el patronazgo. Durante la consolidación de la época colonial, el pueblo y la iglesia vivieron tiempos de tranquilidad. Para 1811 se dan alzamientos populares, movimientos independentistas contra la colonia española en León, Masaya, Granada y Rivas. Durante la colonia, la iglesia tenía un poder bastante estructurado. El clero tenía voz y voto en los acontecimientos políticos y sociales. El pueblo, en cambio, se manifestaba en los movimientos sublevados. Llega un momento en que el clero se divide y actúa desde los dos bandos, una parte con la política y otra con el pueblo dominado. En el bando contrario estaba Nicolás García Jerez, obispo de la diócesis de León, quien estaba convencido de los ideales de la corona. La versión es la de 1826 aproximadamente, cuando ciertos sucesos de carácter militar que afectaron a la villa de Managua en aquel momento reunieron un ejército en torno a Managua, y la figura principal de ese ejército, aunque él no guerreaba, era el obispo Nicolás García Jerez. Nicolás García Jerez, más bien, antes de ser parte del ejército, el obispo era un aliciente religioso para ese ejército, ¿no? Y se vino de León ocultamente porque liberales desafectos a la iglesia se habían tomado León. Entonces él lo que hizo fue trasladarse a Managua y desde aquí hacer una campaña en contra de cualquier reforma por la independencia, ¿verdad?, como había hecho en 1812. El inicio de la celebración de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán hoy toma un nuevo giro. Hay nuevas pruebas que presentan historiadores quienes aseguran que la pequeña imagen no fue encontrada en las sierras de Managua, sino que fue traída por el fraile Nicolás García en el momento que decide huir de León por los levantamientos civiles generados con el proceso de la independencia que se vivía en Centroamérica.
También se habla de que Zelaya mandó a destruir imágenes y el fraile decide huir hacia Managua. Los liberales en León destruyen imágenes para la independencia. El obispo García Jerez, obispo dominico, por lo tanto su patrono era Santo Domingo, es el obispo de Nicaragua para el periodo insurreccional de 1811 al 21 y todavía 22. Él tiene que enfrentar el proceso independentista. Él tiene que firmar el Acta de los Nublados de León. Él tiene que asumir la separación de España con mucho dolor. Hay una carta del obispo García donde él le dice al rey de España que él está con un dolor profundo, un dolor a muerte, porque no soporta ver lo que está pasando en América, la independencia. Y el obispo García Jerez dominico huye de León después de que los liberales machetearon todas las imágenes religiosas de la Catedral de León. Machetearon, escúchese lo que estoy diciendo, las imágenes religiosas de la Catedral de León, y el obispo se viene a Managua, huyendo de León por las sierras de Managua, y llega a Managua. La macheteadera de imágenes no se dio. Zelaya era un salvaje, pero no contra imágenes. De hecho, por ejemplo, bajo Zelaya se trajeron las monjas de la Asunción, porque él tenía devoción a esas monjas y quería meter a sus hijas en ese colegio de la Asunción. Y por eso es que lo trajo, pero no es que se la haya ordenado una macheteadera. Primera vez que oigo eso. Han llegado hasta machetear imágenes, algunos, ¿verdad? Es decir, para mostrar ese, digamos, sentimiento antirreligioso, ¿no?, que comportaban los liberales en aquel momento. Y muchas de esas imágenes son las que llegan aquí a Managua. Una de ellas, al parecer, es la de Santo Domingo. La imagen de Santo Domingo apareció en un arbolito que dice que estaban por donde está la iglesia de Santo Domingo, ¿verdad? Pero no es que el obispo García Jerez la haya sacado de ahí. No es cierto eso. Y como él estuvo aquí en la sierra, hay mucha mayor simpatía aquí, y aquí haya quedado su imagen, ¿verdad? Probablemente. No creo que la haya encerrado en algún, o dejado en algún tronco, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente, para mí la leyenda nació ya en la década del 30, la leyenda esa del bosque que le llaman, ¿no? Haya nacido en el 30, cuando los decretos liberales desde Guatemala con las reformas, con la República Federal Centroamericana, empiezan a emitir una serie de decretos que afectaban el caudal de la iglesia y su influencia sobre la sociedad, ¿no? Se le cayó, la dejó, lo que haya sido, se queda en la sierra. Y le encuentra un campesino, un leñador, cuyo nombre no sabemos cuál es, que la encuentra, ¿verdad? Y comienza una tradición riquísima de los Managua. El Nuevo Amanecer Cultural, número 896 del 22 de noviembre de 1997, se publicó la huida del obispo García Jerez hacia Guatemala. Es considerado el último obispo que tuvo Nicaragua y Costa Rica por nombramiento real. Murió en el exilio en 1825 en Guatemala, pero sus restos fueron repatriados 29 años después y descansan en la Basílica de León. La historia del obispo García Jerez tiene una relación casi directa con la existencia de un personaje de oficio carbonero, que vivió en lo que se conoce hoy como las Sierritas de Managua. Su nombre, Vicente Aburto,
A él la tradición oral le ha otorgado el honor de haber encontrado la imagen de Santo Domingo de Guzmán en un madero negro. Vicente Aburto pudo haber existido, pudo haber sido un buen mayordomo, un gran mayordomo de finales del siglo XIX. Es muy probable que haya habido, estoy planteando una hipótesis, una crisis de las fiestas patronales debido a las epidemias del cólera, epidemias de la fiebre amarilla que hubo antes en ese periodo. Durante los 30 años de gobierno conservador hubo este tipo de fiebres, eran feroces y aniquilaban a la población de Managua, y es probable que en ese contexto la fiesta haya adquirido un mayor auge, una mayor importancia dentro de la religiosidad popular, que es tan importante, ¿verdad? Y que los pobladores o Vicente Aburto, estoy planteando una hipótesis, insisto, haya sido un mayordomo que revitalizó la fiesta en ese periodo de 1884, o en esos años cercanos, en ese periodo, y que entonces luego la tradición oral confunde el hallazgo con esa revitalización de las fiestas, que es lo que yo pienso que sucedió. Yo no digo que no existió Vicente Aburto, lo que digo es que no tenemos pruebas documentales de su existencia, tampoco una tumba, la cual visitar de Vicente Aburto, ¿verdad? Sí. Yo no la conozco, nadie en las sierras conoce una tumba de Vicente Aburto. Si se le hace un monumento a Vicente Aburto, pues no, para mí no es lo indicado. Mejor que se le haga un monumento a Nicolás García Jerez. Esa teoría es incierta, porque yo estuve fijándome en los libros de registro de nacimientos y muertes. Tendré que buscar en la iglesia y no sale. Las recientes investigaciones referidas al origen de la celebración de Santo Domingo de Guzmán han dejado atrás teorías que hablan de cómo apareció la diminuta imagen. La mejor guardada es la del campesino Vicente Aburto. Se cree que Vicente Aburto encuentra la imagen porque al derramar un palo de madero, la imagen aparece en un hueco. Es una de las versiones que más repetitivamente van a escuchar en las sierras de Managua. Vengo siendo tataranieto de Vicente Aburto y no solamente lo hago porque los historiadores lo investigaron, sino que mi abuela paterna, Amalia Aburto, que nació el 10 de julio de 1885, ella murió a la edad de 110 años, en donde ella todo el tiempo manifestó que nosotros veníamos teniendo el parentesco o éramos familia de don Vicente Aburto. La iglesia no ha confirmado la rama genealógica de Vicente Aburto. Aquí hay varias familias Aburto, entonces eso habría que hacer un trabajo histórico al respecto. La historicidad de Vicente Aburto se ha mantenido con bastante firmeza. Pero cuando el Vicente Aburto lo halló y lo llevó al padre, al sacerdote, a Managua, a la iglesia, al Calvario, el padre le dijo que lo dejara. Y el señor Vicente Aburto se vino para su casa y el siguiente día fue a seguir el trabajo al palo. Y cuando su admiración fue cuando lo ayudó a Santo Domingo de vuelta allí, ¿verdad? Entonces lo agarró y se lo volvió a llevar. Más duro. Y abrió el hueco y miró allí y sacó al santito. Domingo de Guzmán y Asa nace en España en un pequeño pueblo de la provincia de Burgos llamado Caleruega el 24 de junio de 1170. Hijo de Félix Guzmán y Juana Asa, desde muy joven se dedicó al servicio de Dios y con la ayuda de su tío, quien era arcipreste de Gumiel de Izán,
se preparó muy bien para servirle. Cuenta la tradición que cuando su madre lo llevaba en su vientre, soñó con un perro que tenía una antorcha encendida en la boca y con ella iluminaba al mundo. La tradición lo interpretó como la misión apostólica de Domingo, por iluminar al mundo de fe y amor en Cristo. De Santo Domingo, también se dice que la Santísima Virgen María le encomendó proclamar el Santo Rosario para un avivamiento de la fe cristiana. Falleció a los 52 años el 6 de agosto de 1221. Antes del terremoto de 1972, se hizo un documental y película titulado Milagro en el Bosque, sobre Santo Domingo de Guzmán, en que participaron un amplio repertorio de 150 actores, unos profesionales y otros que eran sencillamente campesinos de la zona comarcal de las Sierritas de Managua. El reparto está integrado por Archibaldo Arostegui, Blanca Amador, grandes figuras de la época de Radio Mundial, Rudo Obregón, tu servidor Hugo Hernández Oviedo, el famoso maestro de teatro y director de teatro Benjamín Zapata, hermano de Camilo Zapata, el famoso comediante de televisión Pascual Tibio, cuyo verdadero nombre era José María Morales. Y para que se den un poquito de conocimiento, tenemos aquí Fernando Durán, director del cine mexicano, Rudo Obregón, ya fallecida, famosa actriz de Radio Mundial, su servidor Hugo Hernández Oviedo, tenía como 29 años de edad, y el señor Damián Acosta, director y actor del cine mexicano. Una algarabía estar en esa producción, que hicimos muchas escenas en León, en la Torre de León, en la parte posterior del altar mayor, para presentar así al Papa, que es el que le da la autorización para que Santo Domingo de Guzmán, en su verdadera vida, fuese un misionero. La película El Milagro en el Bosque, con reparto de actores nicaragüenses y mexicanos, ha mantenido a la fecha la teoría del humilde campesino de las Sierritas que por años los medios de comunicación han divulgado sin hasta la fecha cambiar la versión tradicional del hallazgo en un madero negro. No es posible que sea la misma imagen. Debe ser otra. La que tú me trajiste. ¿Está dentro de la iglesia? Pasen, pasen para que vean que yo tengo razón. El santito apareció y quiso enseñarles su dinámica de bajar a Managua por 10 días, para luego regresar a su nicho en la parroquia que lleva su nombre donde pasa el resto del año. Así lo confirma Alba Obando en su libro El Santito que vino para quedarse, y que este film lo confirma. Y la particularidad de aparecer y desaparecer parece repetirse hoy cuando se habla de que el santito que está en la parroquia de Santo Domingo, en las Sierritas de Managua, no es la imagen original que encontró Vicente Aburto. Algunos aseguran que esa es una réplica. Esta es la imagen de Santo Domingo. Padre Ignacio Pinedo. Yo no voy a decir nada más. Hay versiones de que... Esta es la imagen de Santo Domingo. Si la imagen que está en este momento en la iglesia de Santo Domingo es una imagen de barro, no es la imagen. Si es de cualquier otro material que no sea esta madera sólida, de origen guatemalteco, con baños de oro y plata en su interior, ya no es la imagen. Yo me acuerdo del original, y cuando miro a este, lo miro un poquito más gordito, por decirlo así, que el anterior. Existe ese caso en un irrespeto. ¿Es irrespeto? Sí. Debe estar el original. Él debe estar el original. Mira, yo no te puedo dar la información de mi fuente, pero esa no es la imagen. Esa imagen está ahí por razones de seguridad. ¿Quién la tiene? La iglesia. La iglesia. La tiene la iglesia. Lo que pasa es que es una imagen que se tiene que proteger.
entonces la protegen. La que está ahí en expuesta, a veces es y a veces no es. Depende del día, depende de la hora, depende de la actividad, depende de muchos factores. Entonces la iglesia es la custodia de la imagen, ella es la que cuida la imagen. Hay 5 imágenes a las que los managuas bailan. Una es la original, otro el mocito de las Sierritas, el mocito de los barrios orientales de Managua, el Santo Domingo de Abajo y una imagen en Nejapa, llamada el Santo Domingo de En Medio. En realidad, ¿esta es la imagen original de las Sierritas? Me gustaría saber quién la tiene, porque para nosotros es la original y se demuestra por algunos golpes que tiene la imagen, unas heridas que tiene la imagen, y eso es lo que nos garantiza que esa es la original. De existir la verdadera imagen, tendría casi 2 siglos de antigüedad. En el 2005, la imagen fue afectada en un altercado social cuando entraba a Managua, y por su antigüedad sufrió serios daños en su estructura interna. Por esa razón se tuvo que enviar de emergencia a Puebla, México, para ser restaurada. Una información extraoficial nos confirmó que la monja Lastenia Navarro, en misión secreta de la iglesia, se llevó la diminuta imagen en un bolso de mano. Nadie supo de este incidente hasta hoy. En ese momento, quedó una réplica en su lugar hasta su regreso. Con el pasar de los años, en víspera del 1 de agosto, los pobladores de la entonces Villa de Managua, que ya empezaban a conocer las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, subían hasta las sierras a pies, a caballo o en carretas a disfrutar de las comidas, bailes y música. En 1954, se produce un movimiento para que los padres jesuitas se hagan cargo de la iglesia de Santo Domingo, en las Sierritas de Managua. Por este motivo, aparece el padre Ignacio Pinedo, quien se hace cargo de Santo Domingo, en el casco urbano de Managua, es decir, de la iglesia de Santo Domingo en el barrio del mismo nombre. Pinedo condenó el paganismo, a los ebrios, a las prostitutas, a lo vulgar, lo bajo y el desorden en la procesión de Santo Domingo. Censura a centenares de vendedores ambulantes, reprueba la delincuencia en torno a la bajada y subida. El padre Ignacio Pinedo escribió un libro titulado Religiosidad Popular, en cuyo primer capítulo, en el que habla de la traída del santo a Managua, entre otras afirmaciones, sostenía: confieso que mi primera impresión fue negativa, desagradable, mezcla de asombro y extrañeza. Una inmensa muchedumbre venía acompañando al santo. No lograba explicarme aquel espectáculo, abigarrado de gritos incoherentes, estentorias vivas, bailes extraños, salteados aquí y por allá, bochinches y escenas y gestos vulgares de borrachos sin cuento. Mi rechazo de todo aquello fue total. El padre Pinedo decía eso, que el diamante, dice que es la fiesta de Santo Domingo, están llenas de lodo, decía el padre Pinedo, Ignacio Pinedo, están llenas de lodo, hay que quitarle el lodo para que quede el diamante brillando. Y eso es Santo Domingo, una fiesta que es un diamante, que hay que quitarle el lodo para que quede realmente lo que es. No tomó mucho tiempo para que estas fiestas llegaran a ser masivas y muy fuertes. Tanto que, aunque al menos un par de ocasiones intentaron ser suprimidas, la voluntad del pueblo pudo más que cualquier imposición. En ese tiempo el párroco era Monseñor Mejía y Fajardo. Era un hombre muy culto, pero también muy celoso de la vida popular. Y él, viendo esos errores que se estaban haciendo, quiso impedir que la imagen bajase. Pero luego se dio pues el hecho histórico de Lisímaco, que hoy tomó la imagen. Habían prohibido a Santo Domingo que viniera por el relajo que se armaba. Después de eso lo prohibieron. Y entonces era delicado eso. La iglesia no midió el fervor, la devoción, el fanatismo, de cierta manera. Y entonces Lisímaco se metió con un destornillador, el otro señor le ayudó, sacaron al santo, se lo pasaron y así lo trajeron a Managua. Y Lisímaco se hizo famoso, porque él se tomó, digamos que él se tomó como que había hecho toda la operación. Hasta Bayardo Arce estuvo ahí. Con eso te cuento más. Bayardo Arce, el comandante, estuvo metido en ese traslado de Santo Domingo en aquel entonces, porque Bayardo era santo dominguero. Lisímaco Chávez,
un tradicionalista con el tiempo pasó a ser una figura importante de las festividades de Santo Domingo, no solo por sus secuestros, sino por la famosa chicha de las 7 quebradas. La chicha de las 7 quebradas. Es una bebida a base de maíz y de agua que se recoge del baño que se hacía en vida Lisímaco Chávez, un tradicionalista de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, y que hoy la preparación de este refresco lo continúan sus parientes más cercanos. Colocaba una tina plástica para recoger el agua que caía luego de restregarse 7 partes de su cuerpo, entre ellas axilas, entrepiernas, cuello y pies. La fórmula inicia con 7 días que pasa don Lisímaco sin bañarse. Una vez cumplido el objetivo de quedar aseado, Lisímaco con el agua que recogió del baño comenzaba a preparar la chicha. Esta chicha se reparte todos los 31 de julio en el populoso barrio San Judas durante la vela del barco en honor a Santo Domingo de Guzmán. Óscar Ruiz en el 2017 cumplió 52 años después de que el 4 de agosto de 1970 fuera nombrado como cacique mayor por el comité organizador de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán. En un principio, Óscar Ruiz heredó la tradición del indio salvaje actualmente extinta y que fue llevada por años el personaje por Santos Ocampos. Fui nombrado sorpresivamente por el comité de Managua que había antes, por la Menecoco Martes de Callejas, don Iabane y el padre Ignacio Pineda, que habían antes. Ellos son los que me nombraron el primer cacique mayor de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque el comité venía observando mi persona, que era una persona íntegra, que yo no tomo licor. A mí me entregó con el atuendo que él tenía, que está retratado en la foto de 1965. Cuando a mí me nombran el primer cacique mayor de Santo Domingo, me cambia el atuendo. ¿Quiénes fueron que me cambiaron el atuendo? Fue doña Menecoco Martes de Callejas, que siempre la recordaré mucho, don Luis Abane, que eran unos simpatizantes de mi personaje, que yo me los gané porque ellos sabían que yo no tomaba licor. Ahora que tiene los derechos del personaje del cacique mayor, por su delicado estado de salud, viudo y viviendo en la soledad sin saber nada de sus hijos, no tiene un sucesor que le traspase su penacho, un atuendo adornado de plumas de lapas y un pavo real con indios de plata. Los candidatos que le han llegado no han llenado sus expectativas. René Orlando Zamora Silva queda de mi sucesor. Fue nombrado de mi sucesor el 1 de junio de este año. ¿Ah? ¿Quién lo nombró? Yo, porque yo tengo autoridad, porque yo soy el cacique mayor. En agosto del 2016, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una pensión de gracia, aporte económico mensual que se le da por mantener viva la tradición del único cacique que no venera a sus antepasados chamanes, sino al fundador de la orden Los Dominicos Santo Domingo de Guzmán. Vamos para la sierra. Ya vamos donde Mingo el pelón, ya vamos a Santo Domingo a pedirle que nos dé bendición. Juana Francisca Villalta, nacido en los primeritos años de 1900, se viste de vaquita y baila con Santo Domingo todos los años desde 1934, cuando tomó el rol heredado por su madre.
Se hizo tan popular que todos la conocieron como Chica Vaca. Falleció en septiembre del 2013. Fue conocida como la mujer más devota de Santo Domingo de Guzmán. ¿Quién es el patrono de Managua? El santo patrono de los managuas, desde los inicios del siglo XVII, era Santiago, santo español que habían traído los colonizadores. Sus festividades eran muy similares a las celebradas en España, con corridas de toros y música taurina. El pueblo de Managua participaba devotamente de esta festividad e integraban en ella la cultura popular original del pueblo y respetaban la disposición de la Santa Iglesia Católica y la corona española. Es Santiago Apóstol. En la realidad es Santo Domingo, porque así lo vemos. ¿Cuáles son las fiestas patronales de Managua donde viene tanta gente de tantos lados? Es Santo Domingo. Entonces, por lo que vemos, es Santo Domingo. Pero efectivamente el patrono de los managuas, que es el patrono, vamos a decirlo, a nivel de Nicaragua en general, de los principales departamentos, que ha sido así desde un inicio, desde el siglo XVI, ha sido Santiago. El patrono oficial puesto por la iglesia de la ciudad de Managua es San Miguel Arcángel. Entonces dicen que el patrono de Managua es Santiago. No, Santiago Apóstol es patrono de la Catedral de Managua, de la vieja Catedral de Managua. San Miguel Arcángel sigue siendo el patrono de Managua. Santiago ya no es patrono de la catedral. A partir de la creación de la Arquidiócesis de Managua, se quedó ante la Santa Sede a San Miguel Arcángel como patrono de Managua, sin que hasta la fecha se cambie el patronazgo. Santo Domingo sigue siendo el patrono popular y será oficial hasta que se cumplan dos requisitos que la Iglesia ha impuesto a sus devotos. En primer lugar, la Eucaristía. Que las personas asistan de manera permanente a la Eucaristía. Y en un segundo momento, yo lo considero también importante, es el sacramento de la reconciliación. Que personas se acerquen de manera permanente, atraídas por esa devoción a X o Y imagen, y sentir el amor de Dios a través de la reconciliación. Nuestro patrono de Managua, oficial y eclesiásticamente, conforme el derecho canónico que establece la creación de la Arquidiócesis de Managua, es precisamente San Miguel Arcángel. Bajo el amparo de San Miguel, defiéndenos de todo mal, que nunca nuestro corazón. ¿Quién es el patrón de Managua? ¿San Miguel de Arcángel, Santiago o Santo Domingo? No, Santo Domingo diríamos es como el copatrono, ¿verdad? A nivel de la devoción de nuestra gente, pero ahí tenemos verdaderamente a San Miguel Arcángel, ¿verdad? Pero también tenemos a nivel de toda la arquidiócesis que es Santo Toribio de Mogrovejo.